Las Palmas de Gran Canaria es hoy una ciudad vibrante, abierta al Atlántico, donde el rugido de los barcos comerciales y el murmullo de sus playas marcan el compás del día a día. Sin embargo, si elevamos la mirada hacia las crestas de sus riscos, la estampa cambia drásticamente. Allí arriba, semiocultos por la vegetación salvaje y desgastados por el paso del tiempo, descansan unos gigantes mudos de piedra y hormigón. Es la batería de San Juan. Para el paseante despistado, estas ruinas son solo muros vandalizados y pasadizos oscuros. Pero para la historia, son las cicatrices de una época en la que el miedo fue el arquitecto del mundo. Hubo un tiempo en que este archipiélago, hoy paradisíaco, estuvo a punto de convertirse en el epicentro de un choque sangriento entre las mayores potencias del planeta. Estas estructuras subterráneas, estos búnkeres olvidados, no se construyeron por capricho. Nacieron de la paranoia, de la debilidad militar y de una amenaza de invasión que estuvo a punto de cambiar el destino de Canarias para siempre. Esta es la historia de una fortaleza que nunca llegó a disparar en combate, pero que custodia los secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial en el Atlántico. Para entender el origen de este búnker, debemos retroceder en el tiempo hasta un año traumático para la historia de España, 1898. El Imperio Español se desmoronaba por completo tras perder Cuba, Puerto Rico y Filipinas en una guerra relámpago contra la emergente potencia de los Estados Unidos. El país cayó en un estado de pánico absoluto. La Armada Española estaba destruida y el gobierno central miró al mapa con terror. Las Islas Canarias estaban completamente desprotegidas en mitad del océano, a merced de cualquier flota extranjera. Las Palmas de Gran Canaria y su vital Puerto de la Luz se convirtieron en una prioridad defensiva urgente. Así, en 1898, se aprobó a contrarreloj el diseño de una red de fortificaciones. El lugar elegido fue la Loma de San Juan, una posición elevada y estratégica que permitía una visión perfecta de toda la bahía y el istmo. Durante 7 largos años, los obreros cincelaron la piedra de la loma para levantar la batería original de San Juan, que se dio por concluida en 1905. Sin embargo, la burocracia y la falta de recursos de la España de la época jugarían una mala pasada. Para cuando la batería estuvo lista y armada con sus cañones de costa, la tecnología naval ya había avanzado a pasos agigantados. Las fortificaciones nacieron prácticamente obsoletas, un reflejo de un país que intentaba protegerse con los restos del siglo XIX en un mundo que ya caminaba hacia la guerra moderna. Durante décadas, San Juan quedó relegada a un silencio gris. Pero el verdadero momento crítico de este lugar llegó en 1940. Europa ardía bajo los mapas de la Segunda Guerra Mundial. En España, la dictadura de Franco, recién salida de una cruenta guerra civil, simpatizaba abiertamente con la Alemania de Adolf Hitler. El archipiélago canario se convirtió de la noche a la mañana en una pieza de ajedrez geopolítico de valor incalculable. Los británicos temían que Hitler tomara Gibraltar o que utilizara las islas como base para sus submarinos, lo que ahogaría las rutas comerciales del Imperio Británico. Ante esto, el mismísimo Winston Churchill dio luz verde a planes ultra secretos como la Operación Pilgrim. El objetivo era directo y contundente: invadir y ocupar Gran Canaria para asegurar el control del Atlántico. El mando militar español interceptó los rumores de esta inminente invasión y el pánico se desató en las islas. Fue en ese momento de máxima tensión, entre 1941 y 1942, cuando se construyó la ampliación del complejo, la batería de las Mesas de San Juan. Aquí ya no se usaba la piedra vista de principios de siglo, se utilizó el hormigón armado, el lenguaje arquitectónico de la guerra moderna. Se excavaron laberintos subterráneos a metros bajo tierra para proteger la munición de los bombardeos de la aviación. Se construyeron búnkeres de dirección de tiro y estaciones telemétricas. En estas estancias subterráneas, los soldados españoles pasaban las horas en una tensa oscuridad, calculando las distancias de los barcos enemigos a través de visores panorámicos. En las paredes de hormigón, que aún hoy se conservan, los oficiales dibujaron esquemas de tiro que servían para coordinar los cañones. Se vivía bajo la certeza de que, en cualquier amanecer, la flota británica aparecería por el horizonte para iniciar el bombardeo. Por fortuna para las islas, la historia tomó otro rumbo. Conforme avanzaba el conflicto mundial, el interés de los aliados se desplazó hacia el norte de África y el peligro de invasión en Canarias comenzó a disiparse. Las fortificaciones de San Juan, construidas bajo una presión psicológica asfixiante, nunca llegaron a entrar en combate. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el complejo fue perdiendo su valor estratégico de forma paulatina. Los cañones fueron desmontados y la prioridad de la defensa de la ciudad se trasladó a las instalaciones de la isleta. Las Mesas de San Juan cerraron sus puertas y el silencio volvió a adueñarse de la loma. Lo que siguió fue un desastre de otra naturaleza: el olvido institucional.
Las instalaciones que habían costado fortunas, sudor y años de sacrificios militares fueron abandonadas a su suerte. Durante la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI, el complejo militar se convirtió en un vertedero improvisado, pasto de la marginalidad y un lienzo para el graffiti. A pesar de haber sido declarado bien de interés cultural con la categoría de monumento, la burocracia, la falta de presupuesto y las disputas entre administraciones locales han dejado este pedazo de historia al borde del colapso y la ruina. Hoy en día, pasear por la batería de San Juan es hacer un viaje alucinante a través de una arqueología del conflicto. Es caminar por encima de túneles que guardaron pólvora y proyectiles y asomarse a búnkeres desde donde se vigilaba un océano en guerra. Las fortificaciones militares tienden a recordarse por las batallas que albergaron, por la sangre derramada o por las victorias conseguidas. Pero San Juan es diferente. San Juan es el monumento a una guerra que no fue. Es el testigo mudo de una amenaza invisible que alteró la vida de miles de soldados y ciudadanos canarios que esperaban lo peor. Cuando se diseñó a raíz de la crisis del desastre del 98, se concibió como una batería económica, aprovechando el terreno de la montaña. Piezas de artillería, 4 obuses Ordóñez de 210 mm modelo 1891. Alcance máximo, tenían un alcance teórico de unos 9.000 metros, 9 kilómetros. Alcance efectivo real, debido a la gran altitud a la que fueron emplazados, la cota media de la loma era de unos 151 metros, y el diseño de los grandes traveses, muros de protección que limitaban su ángulo de giro a solo 54 grados, su efectividad real se reducía a unos 5.500 metros. Uso en el documental, servían para disparar con tiro parabólico, en curva para dañar las cubiertas de los barcos enemigos que intentaran aproximarse o bombardear la ciudad. Nacieron obsoletos frente a la velocidad de la marina moderna de principios del siglo XX. 2. El rearme de la Segunda Guerra Mundial 1940 a 1944, la batería de las Mesas de San Juan. Ante la amenaza británica de invadir las islas, se levantó a contrarreloj el búnker anexo a unos 250 metros al sur del original. El material que se usó fue suministrado secretamente por la Alemania nazi a Franco. Piezas de artillería, 3 cañones Krupp de 150 mm, específicamente el modelo alemán SKL-40 de 1913. Alcance máximo, unos 20.000 metros, 20 kilómetros. Peso del proyectil, granada 45,5 kilogramos. Giro, podían rotar 360 grados dentro de sus barbetas. Uso en el documental, estos cañones de carga rápida Axis-Canone protegían todo el frente litoral este de Gran Canaria. Con sus 20 kilómetros de alcance podían impactar barcos de guerra enemigos mucho antes de que se acercaran al puerto de la Luz o a las costas de Telde. Como dato curioso para el guión, Alemania le cobró a España una factura millonaria por estas piezas desgastadas que originalmente parecían un regalo de guerra, factura que el gobierno de Madrid fue retrasando hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial y nunca se pagó. 3. Defensa antiaérea, años 40. Para proteger las instalaciones del peligro de los aviones bombarderos, la vieja batería de San Juan se complementó con defensa cercana, posiciones de ametralladoras y un cañón antiaéreo o Oerlikon mejorado. Mientras el sol se oculta sobre el puerto de la Luz, las ruinas grises de San Juan siguen allí arriba, vigilantes. Recordándonos que la paz de la que hoy disfrutamos se cimentó sobre la profunda paranoia de un pasado no tan lejano. Cemento, piedra e historia, esperando no ser sepultados por el olvido. Porque al final, el verdadero valor de la batería de San Juan no reside en la violencia que pudo haber albergado, sino en su silencio actual. Cada túnel a oscuras, cada aspillera vacía por la que un día asomó un cañón apuntando al océano, nos habla de un mundo que estuvo al borde del abismo. Hoy, estas ruinas no son un monumento a la guerra, sino un recordatorio de lo frágil que es la calma. Custodios de un pedazo de la historia de Canarias y de Europa, estos gigantes de hormigón siguen esperando en lo alto de la loma, no a que regresen los soldados, sino a que sus propios ciudadanos decidan, por fin, rescatarlos del abandono y proteger su memoria.